Bueno, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de Ciudadanos de Ciutadans de hoy día 7 de mayo de 2012. En primer lugar, queríamos hacer una valoración del resultado de las elecciones presidenciales francesas de ayer. Felicitar al señor Hollande y al Partido Socialista francés por la victoria sobre el señor Sarkozy. Ciudadanos, como partido progresista, está satisfecho por el resultado. Satisfecho porque esta victoria puede significar, y esperemos que así signifique, un cambio radical en las políticas adoptadas por la Unión Europea, por el Banco Central Europeo, respecto a los objetivos de cumplimiento del déficit como única alternativa para la salida de la crisis del conjunto de la Unión y especialmente de los países del arco mediterráneo. El señor Sarkozy ha sido un cómplice necesario en la aplicación de estas medidas que han significado la ruina de países como Grecia y que puede significar una catástrofe, una verdadera catástrofe del modelo del bienestar que la Unión Europea y que los países de Europa han vivido en los últimos años. La irresponsabilidad de las políticas estructurales, las políticas macroeconómicas lideradas por la señora Merkel y amparadas por el señor Sarkozy deben de cambiar radicalmente. Y esperemos que las promesas de Hollande durante la campaña, donde una de sus ideas fuerza era la necesidad de aplicar políticas de estímulo económico, políticas de estímulo en el crecimiento y políticas de estímulo del empleo, realmente cuenten con un aliado potente en el conjunto de la Unión. A Ciudadanos y a Ciudadanos le hubiera gustado que este discurso, que estos principios hubieran sido defendidos de una forma radical por parte de nuestro presidente del Gobierno, por el señor Mariano Rajoy. Nos hubiera gustado que desde el minuto 1 de su presidencia hubiera marcado como el objetivo de la política exterior española y de su capacidad de influencia en la Unión Europea el cambio de la estrategia de la señora Merkel en Europa, fundamentada en la austeridad del gasto público. Nos hubiera gustado que el presidente Rajoy hubiera sido capaz de articular un relato intelectual, económico, donde las políticas de austeridad fueran combinadas con políticas de impulso y de estímulo económico. Por el contrario, Mariano Rajoy ha querido ser un buen alumno de la señora Merkel, ha querido clonar e imitar las políticas dictadas desde la Unión Europea y desde el Banco Central Europeo, con las consecuencias que todos sabemos. Una destrucción de empleo de cerca de 400.000 empleos en este primer trimestre del año y una situación donde la economía española se encuentra en un absoluto túnel. Hubiera sido importante para España en su conjunto, pero para que el presidente Mariano Rajoy ganase credibilidad, el haber adoptado el discurso racional y razonado del señor Hollande. La austeridad y la racionalización del gasto público tiene que ir acompañado con medidas de estímulo económico. Eso no le hubiera costado al señor Rajoy nada más que salirse de la senda marcada por una Angela Merkel que solo busca el interés de su país y de sus resultados económicos, de la política alemana, frente a su capacidad de liderazgo de la salida de la crisis para el conjunto de la Unión. Esperemos, como decíamos desde Ciutadans, que el señor Hollande cumpla aquello que prometió y se convierta en un baluarte de un giro radical en las políticas estructurales de la Unión. Que el crecimiento y la creación de empleo y la recuperación económica del conjunto de los países de la Unión, pero especialmente aquellos más castigados por la crisis, sea la prioridad de las políticas de la Unión Europea. Esa debe de ser la agenda política en los próximos meses, esperemos en los próximos días, de la Unión Europea. Esperemos, y esperamos desde Ciudadanos, que España se beneficie de ese cambio. España necesita políticas de inversión, políticas de impulso económico para reactivar y poner en marcha nuevamente un motor que está actualmente gripado, el motor de nuestra economía. Esperemos que Mariano Rajoy sepa estar a la altura de las circunstancias y sepa dónde tiene que buscar apoyos políticos para esa necesidad de inversión pública como estrategia para la salida de la crisis y el crecimiento. Eso no tiene que abandonar las políticas, no tiene que significar el abandono de las políticas de reforma que este país necesita, de reformas, de racionalidad, de racionalización, de recorte de estructuras políticas.
pero en paralelo tienen que venir acompañadas por políticas de reactivación económica si no queremos que este país se sume en una situación de la que prácticamente sería imposible salir. También queremos hacer desde Ciudadanos una valoración del Congreso del Partido Popular, ahora catalá, este pasado fin de semana. Este Congreso pues, nos ha dejado un capítulo más en la estrategia del Partido Popular catalá de convertirse en Unión Democrática de Cataluña. La mimetización nacionalista del Partido Popular desde que el señor Millo hizo su cambio de partido ha sido progresiva y ahora parece que ya es definitiva. La transformación del Partido Popular catalá en un partido nacionalista más se ha visto confirmada este fin de semana. Y se ha visto confirmada porque el Partido Popular, lejos de marcar las diferencias con unas fuerzas conservadoras como Convergencia y como Unió, que han apostado decididamente por la separación, por el separatismo, por la confrontación, por la tensión permanente con el conjunto de España, pero también con la confrontación y la tensión permanente dentro de la sociedad catalana, ha decidido convertirse en uno más del club. Y ha empezado a asumir el mismo discurso que el nacionalismo tenía en Cataluña hace escasamente 2 años. El Partido Popular está copiando el discurso de Convergencia hasta este último giro soberanista. El Partido Popular en nada se diferencia ahora de aquella vieja Convergencia que situaba la centralidad política en Cataluña en la singularidad y en la diferencia de Cataluña respecto al conjunto del Estado. El Partido Popular de Cataluña ha hecho suyo algunos principios del nacionalismo catalán, como decía, el hecho diferencial. El Partido Popular apuesta, el Partido Popular catalá, cuando uno se tiene que explicar lo que es, pues probablemente es que tiene un problema, que nadie sabía lo que era, pero bueno, eso ya es una nota al margen. Pero cuando el Partido Popular de Cataluña asume como propio el discurso de la existencia de un autonomismo diferencial que reconoce la singularidad de Cataluña, nos recuerda que el viejo federalismo asimétrico del señor Pascual Maragall o la necesidad de la diferencia desde la singularidad que defiende pues ahora mismo los partidos conservadores y algunos neocarlistas de la izquierda, vulnerando un principio básico que ampara nuestra Constitución, que es la igualdad del conjunto de ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional. El autonomismo diferencial es un oxímoron, igual que lo es el federalismo asimétrico. Nuestro país tiene una Constitución que garantiza la igualdad del conjunto de ciudadanos en cualquier parte del territorio. Y las únicas anomalías que rompen esta igualdad son las diferentes formas de financiación, en este caso del País Vasco y de Navarra. El Partido Popular nos hubiera gustado que se hubiera sumado al discurso de Ciudadanos que exige la normalización y la igualación de los modelos forales vasco-navarros a la LOFCA, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pero no, el Partido Popular, preso del síndrome de Estocolmo, de sus pactos con el nacionalismo y de su voluntad de ocupar ese espacio político nacionalista en Cataluña, que está abandonando progresivamente Convergencia y Unión, orientándose hacia un separatismo radical y rupturista, pues ha hecho un flaco favor a aquellos que defendemos la igualdad en el conjunto de España y que defendemos la igualdad del conjunto de catalanes y que defendemos la igualdad desde la profundización del autogobierno, pero un autogobierno que se tiene que fundamentar en la lealtad institucional y en la igualdad del conjunto de ciudadanos. Igualdades que a veces están rotas por aquellos que o buscan la separación y la ruptura o aquellos que buscan una recentralización que vulnera principios constitucionales. O que, por ejemplo, hemos reclamado al Partido Popular que en sus últimos presupuestos generales aprobados, pues una vez más perjudica las inversiones que recibimos el conjunto de ciudadanos de Cataluña, por ejemplo, en infraestructuras. Sería bueno que el Partido Popular renunciase a decir una cosa y a hacer la contraria. Porque ese mismo Partido Popular que está pidiendo un trato bilateral con el Gobierno de España, que está pidiendo un trato diferencial con el Gobierno de España, que está pidiendo un autonomismo diferencial que rompe el principio constitucional de la igualdad y nuestra arquitectura constitucional, es el mismo que cuando tiene el poder en el Gobierno de Madrid, como lo tiene actualmente, sigue sin cumplir, por ejemplo, la disposición adicional tercera, sigue incumpliendo
los adelantos del Fondo de Competitividad, sigue recortando las inversiones, por ejemplo, en transporte público unilateralmente, que sigue perjudicando a nuestra comunidad en las inversiones en infraestructuras. Pues hombre, desde Ciudadanos pedimos menos diferencia y pedimos más igualdad. Queremos que nuestra comunidad y el conjunto de comunidades de España reciban aquellas inversiones que requieren. Y cuando Ciudadanos asume y defiende que Cataluña, como motor económico de España, tiene que recibir las inversiones que necesita para mantener su liderazgo, no lo dice de una forma retórica, sino con hechos. Y la señora Alicia Sánchez Camacho pues ha copiado lo peor de aquella eslogan de Montilla, el de hechos y no palabras. Pues palabras sin hechos. Palabras para seguir haciendo política para los políticos en Cataluña, intentando ocupar un espacio, entre comillas, de presunta centralidad, mientras las políticas que adoptan en el Gobierno de España siguen vulnerando ese principio de igualdad que, por ejemplo, defiende Ciudadanos. Yo lo único que le queremos decir a la señora Alicia Sánchez Camacho es que las copias nunca han tenido el mismo éxito que los originales y que es difícil ser Unió cuando uno es el Partido Popular y gobierna en Madrid. A lo mejor, si no gobernase en Madrid sería fácil, pero aquellos que quieran votar a Unió ya tienen Unió. Lo que esperemos es que el Partido Popular no pierda una parte de sus votantes que no quieren asumir ese discurso pseudonacionalista para contentar a los separatistas en Cataluña y que no creen que sea conveniente apostar por la diferencia cuando la mayoría de ciudadanos de Cataluña apostamos por la igualdad. Decía Alicia Sánchez Camacho que el Partido Popular quería ser un partido de gobierno, o quiere ser el partido de gobierno en Cataluña. Bueno, hay que recordarle a Alicia Sánchez Camacho algo que es evidente, que es que el Partido Popular ya es un partido de gobierno en Cataluña. Alicia Sánchez Camacho, del Partido Popular catalá, lleva gobernando en Cataluña 1 año y ya 5 meses. Y lleva gobernando porque el Partido Popular de Cataluña es cómplice de Convergencia y Unión. El Partido Popular de Cataluña es el apoyo parlamentario al gobierno de Convergencia y Unión y es cómplice de sus políticas. En vez de PPC, Partido Popular Catalá, podríamos llamarle Partido Popular Cómplice, porque es un partido cómplice. Es cómplice del separatismo de Convergencia y Unión porque no hace una oposición en el Parlamento de Cataluña que exija a este gobierno el cumplimiento de la legalidad vigente, de las sentencias del Tribunal Constitucional y del propio Estatuto de Cataluña. Es un partido cómplice en el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Es un partido cómplice en el aumento de las desigualdades. Es un partido cómplice en la reducción de los impuestos a los que más tienen y en el aumento de las tasas a los ciudadanos de las clases medias. Es un partido cómplice en el cierre de los hospitales. Es un partido cómplice en la reducción de la sexta hora en la educación. Es un partido cómplice en la reducción en la inversión en servicios sociales. Es un partido cómplice en el desmantelamiento de nuestro sistema de salud. Es un partido cómplice en la inacción de este gobierno en las políticas de reactivación económica. Es un partido cómplice en la aprobación de los presupuestos que han significado el mayor ataque a los derechos sociales de los ciudadanos de Cataluña en los últimos 30 años. En definitiva, el Partido Popular es un partido cómplice de las políticas conservadoras de Convergencia y Unión, porque en esto no son diferentes, en esto son iguales. Lo que más se parece a un conservador centralista es un conservador nacionalista. Y ambos tienen la misma estrategia política, que es aprovechar la crisis para desmantelar nuestro estado del bienestar y seguir beneficiando a sus redes clientelares. En eso el Partido Popular no puede no asumir que es un partido de gobierno, porque gracias a su apoyo este gobierno ha tomado estas medidas. Gracias al apoyo en 2 presupuestos, en nuestra comunidad se han aplicado los mayores recortes en democracia. Entonces, el Partido Popular debe asumir su complicidad con este gobierno y su corresponsabilidad. Es un partido popular cómplice, corresponsable y catalá. Eso sí. Nosotros desde Ciudadanos seguiremos defendiendo estos valores republicanos que esperemos que el señor Hollande recuerde y ponga como prioridad en su agenda política.
Porque Ciudadanos defiende aquella vieja divisa republicana de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que el humanismo ilustrado. Porque frente a las imposiciones nacionalistas es imprescindible la libertad. Porque frente a los privilegios y las diferencias es imprescindible la igualdad. Y porque frente al separatismo, frente al conflicto y frente al enfrentamiento es imprescindible la fraternidad y la unión. Por eso Ciudadanos se alegra de la victoria de Hollande, porque se alegra, esperemos, de la victoria de estos principios que caracterizan a Ciudadanos, la defensa de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad. También queremos hacer una breve valoración. Quería incorporar otro elemento, perdónenme. Ciudadanos aprobó este sábado una ponencia política que marca una línea radicalmente diferente a la aprobada por el Partido Popular catalán. Ciudadanos va a proponer, y ha propuesto ya, y por eso vamos a mantener contactos con el líder del Partido Socialista de Cataluña, el señor Navarro, y esperemos que con la señora Alicia Sánchez Camacho, que frente a aquellos que quieren romper la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España, frente a aquellos que quieren la separación, frente a aquellos que apuestan por el separatismo, en Cataluña tiene que haber una mayoría política que represente a esa mayoría social que en Cataluña no quiere ni la ruptura, ni el conflicto, ni la separación con el resto de España. Ciudadanos va a proponer y quiere liderar una alternativa política que represente esa mayoría social de catalanes que no quieren esa estrategia política en Cataluña, que no quieren que su futuro esté amenazado por la ruptura y la confrontación. Creemos que es el momento de trabajar conjuntamente para enfrentarnos a aquellos que quieren llevar a Cataluña al abismo. Desde Ciudadanos hemos dicho muchas veces que Cataluña está al borde del abismo y que Artur Mas ha decidido dar un paso al frente. Pues Ciudadanos quiere trabajar de forma conjunta para transmitir al conjunto de ciudadanos de Cataluña que hay una alternativa posible. Que hay una alternativa posible al nacionalismo. Que esa alternativa significa una necesidad o necesita de una necesidad de activismo y de compromiso del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Que aquellos ciudadanos de Cataluña que siguen viendo sus instituciones como algo ajeno tienen que comprometerse con ellas, que tienen que saber que en el Parlamento de Cataluña se va a dirimir una buena parte de su futuro, de su presente y de su futuro. Y que estamos en una situación muy compleja, estamos en una encrucijada, donde si aquellos ciudadanos que nunca han visto estas instituciones como suyas no son capaces de comprometerse y de ver que hay partidos políticos que sumando pueden hacer frente a esta deriva separatista, los separatistas triunfarán. Que es necesaria una unidad de aquellos que creemos en la convivencia, que creemos en la cooperación y la colaboración con el conjunto de España, que creemos en una España unida, en un proyecto colectivo que defiende el autogobierno, pero que tiene una estrategia común como país. Podemos conseguir que los otros ganen, que los otros impongan su agenda política. Y es un momento donde hay que aparcar determinadas diferencias ideológicas para establecer estrategias comunes para romper los marcos mentales que el nacionalismo ha ido creando en los últimos 30 años. Es necesario que los ciudadanos visualicen que existe una alternativa al nacionalismo en Cataluña, con posicionamientos ideológicos diferentes, pero que tienen un punto en común, que es defender la convivencia frente al enfrentamiento, que es defender la unidad frente a la ruptura, que es defender que juntos, unidos, tenemos y podemos salir de la crisis mejor, más fuertes, con un proyecto común que respete el autogobierno, pero que marque una estrategia conjunta del conjunto de españoles para salir de la crisis y para construir entre todos un país mejor. Y para finalizar, queríamos hacer una breve valoración de la nueva amenaza del Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España. Bueno, ese nuevo capítulo del choque de trenes del Gobierno de convergencia con la legalidad y con el conjunto de España. Las últimas declaraciones del señor Francesc Homs, en las que afirma que Catalunya se'n sortirà millor per si mateix que sud més,
son un nuevo ejemplo del delirio rupturista, del delirio nacionalista que busca la confrontación permanente como su única estrategia para desviar la atención de su incapacidad política. Que una vez más el portavoz del Gobierno anuncie que en la próxima reunión de Gobierno que se celebrará mañana, las únicas medidas que va a aprobar este Gobierno de convergencia son, una vez más, una batería de propuestas para frenar la recentralización del Gobierno del Partido Popular. Es un ejemplo de irresponsabilidad que ya no puede permanecer durante más tiempo en silencio. Este Gobierno lleva sin hacer nada para reactivar la economía de Cataluña desde hace más de un año y medio casi. Este es un Gobierno que no tiene iniciativa legislativa, que no tiene actividad para reactivar la economía de nuestra comunidad, para luchar contra el desempleo, para luchar contra las desigualdades. Este es un Gobierno absolutamente paralizado por su incapacidad e ineptitud. Su única alternativa para desviar la atención es mantener la tensión permanente con el conjunto de España. Una escalada verbal que solo puede llevar a la confrontación. ¿Puede este Gobierno asumir su responsabilidad y decidir gobernar para el conjunto de ciudadanos de Cataluña? ¿Puede dejar de hacer mítines el señor Francesc Homs y convertirse en un verdadero portavoz del Gobierno de la Generalitat? ¿Puede Convergencia y Unión abandonar el mitineo permanente y dedicarse a gobernar? ¿Puede preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos? ¿O tiene que seguir permanentemente tensionando la cuerda de la confrontación, buscando justamente que algún día se rompa? Desde Ciudadanos dice Convergencia que va a hacer una ofensiva contra la recentralización. Bueno, nosotros vamos a seguir en nuestra ofensiva permanente contra su incapacidad política. Vamos a seguir señalando su responsabilidad a la hora de no tomar decisiones que permitan reactivar la economía de Cataluña. Vamos a seguir señalando Convergencia y su verdadera agenda política de desmantelar el estado de bienestar para favorecer a sus redes clientelares. Vamos a seguir señalando Convergencia de su responsabilidad a la hora de no hacer frente a los problemas reales de los ciudadanos. Vamos a seguir señalando Convergencia como aquella que toma decisiones que perjudican al conjunto de ciudadanos de Cataluña. Por ejemplo, este miércoles vamos a recordar a Convergencia que fue cómplice y actor necesario en la prórroga de los peajes que en el año 2001 prorrogaron, por ejemplo, autopistas amortizadas hasta el año 2021 para favorecer a una empresa como Abertis. Vamos a seguir sembrando la duda acerca de cómo reciben las subvenciones o las donaciones anónimas Convergencia y Unión. Vamos a seguir preguntándole por qué Convergencia y Unión es el partido que en España en los últimos 20 años ha recibido más donaciones anónimas. Vamos a seguirle preguntando cómo ha recibido más de 40 millones de euros en donaciones anónimas. Vamos a seguirle preguntando por qué justamente cuando acabó su labor de gobierno recibió 4 millones de euros en donaciones anónimas. Y vamos a intentar que nos conteste. Vamos a intentar que Convergencia se desnude. Vamos a desnudar a Convergencia. Nosotros vamos a decir que Convergencia está desnuda. Y vamos a poner a Convergencia tal como es delante de los ciudadanos de Cataluña. Sin cortinas de humo, sin grandes vestidos de oropel, como busca Convergencia para ocultar sus vergüenzas. Vamos a señalar a la Convergencia como la responsable de la pérdida de competitividad de la economía catalana. Vamos a señalar a Convergencia en sus 23 años de gobierno como la responsable de la pérdida del liderazgo económico de Cataluña. Vamos a seguir señalando a Convergencia como la responsable de la pérdida de igualdad del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Vamos a seguir denunciando a Convergencia. Esa va a ser nuestra ofensiva política. No vamos a seguir orbitando en torno a los problemas que genere Convergencia, sino vamos a seguir orbitando en torno a los problemas que tienen los ciudadanos de Cataluña. No vamos a hacer como el Partido Popular. No vamos a cambiar nuestro discurso para ser bien recibidos en el club de los nacionalistas. Vamos a seguir defendiendo la Cataluña real en sus instituciones, sin renunciar a nuestros principios y haciendo lo que siempre ha hecho Ciutadans, que es decir una cosa y hacer la misma. Decirla aquí y decirla en Madrid. Decir lo mismo y hacer lo mismo. Algo que nos gustaría que hicieran el resto de fuerzas políticas, pero que vemos, especialmente después de este último congreso del Partido Popular, que es una cosa extremadamente difícil. Con esto damos por finalizar la de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.